Buenos días, profesor y compañeras. En esta oportunidad, mis compañeras Raiza Fernández, Nayeli Encajima y quien les habla Lorena Machacuay, presentaremos una exposición sobre la elasticidad económica. Iniciaré yo con lo que es el concepto de la elasticidad. La elasticidad de la demanda, también conocida como la elasticidad precio de la demanda, es un concepto que en economía se utiliza para medir la sensibilidad o capacidad de respuesta de un producto a un cambio en su precio. Por lo tanto, es necesario disponer de dos variables para poder llevar a cabo el estudio. Simplificando, la elasticidad es la variación porcentual que padece una variable X al darse un cambio en una variable Y. Trasladando la definición a las matemáticas, la idea se representa de la siguiente manera. Cuando Y varía, ¿cuánto varía X? Por ejemplo, si la cantidad demandada es X y el precio es Y, lo que queremos decir es que cuando cambiemos el precio Y, ¿cuánto cambiará la cantidad demandada X? Cuando la elasticidad es mayor que 1, es que la variable X varía en mayor medida que la variable Y se dice que la relación es elástica. Cuando E es igual a 1, se conoce como elasticidad unitaria. X y Y experimentan el mismo cambio. Cuando la elasticidad es menor que 1, es porque la variable Y varía en mayor medida que la variable X y es una relación inelástica. Pero, ¿qué aplicación tiene la elasticidad en el ámbito económico? En primer lugar, vamos a estudiar la elasticidad demanda-precio o elasticidad de la demanda, que consiste en analizar cuánto cambia la cantidad demandada por parte de los consumidores de un bien cuando el precio de ese bien ha experimentado un cambio. Por sentido común afirmamos que si el precio de un bien baja, su demanda aumentará y viceversa. A continuación vamos a ver los casos especiales para terminar de entender bien el concepto de elasticidad de la demanda. Por ejemplo, cuando la elasticidad es igual a 0, curva de demanda vertical es perfectamente inelástica. Es decir, la cantidad demandada de un bien no varía cuando el precio cambia. Ocurre con bienes que no pueden ser sustituidos por otros bienes de primera necesidad. Por ejemplo, como lo son los medicamentos, sal, azúcar, entre otros. Cuando la elasticidad es infinita, la curva de demanda es horizontal, es decir, perfectamente elástica. Eso quiere decir que la mínima variación en el precio supondrá que la cantidad demandada sea 0. Es el caso de bienes con sustitutos perfectos. Por otro lado, otra aplicación interesante es la elasticidad de renta con la demanda. ¿Esto qué mide? Mide el efecto que las variaciones de la renta de los consumidores tienen en la cantidad demandada de un producto, permitiendo así clasificar los bienes económicos en bienes inferiores, bienes normales, de lujo y de primera necesidad. En los bienes inferiores, la elasticidad demanda-renta es negativa. En los bienes normales, la elasticidad demanda-renta es positiva o igual a 0. Y en los bienes de lujo, la elasticidad demanda-renta es mayor que 1. Y por último, en los bienes de primera necesidad, la elasticidad demanda-renta se encuentra ubicada entre 0 y 1. A continuación va a continuar mi compañera Nayeli Encajima con la exposición. Siguiendo con la exposición, hablaremos sobre los tipos de elasticidad en economía. Empezamos por la elasticidad de demanda. La elasticidad de demanda abarca el estudio que procura identificar las reacciones presentadas en la demanda de bienes de los consumidores, que para obtener un valor que sea comparable entre diferentes productos y servicios. Se divide el porcentaje del cambio de la demanda entre el porcentaje de cambio en el precio, resultando la siguiente fórmula. Elasticidad de demanda es igual al cambio porcentual en la demanda sobre el cambio porcentual en el precio. Elasticidad precio de la demanda. Aquí la teoría económica
cubre el estudio de las variaciones presentadas en las cantidades demandadas de bienes y servicios. En este caso, como resultado del cambio ocurrido únicamente en el precio, para obtener un valor señala cuando varía la cantidad demandada en un bien cuando varía su precio. Se define como cambio porcentual en la demanda, en la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el precio, que también nos permite anticipar el comportamiento de la demanda frente a modificaciones en el precio del producto, permitiendo de esta manera a la empresa tomar decisiones de precios efectivos. Tenemos la siguiente fórmula, que elasticidad de precio es igual al porcentaje de la variación en la cantidad demandada sobre el porcentaje de la variación en el precio. A continuación se explicará un ejemplo. En este ejemplo es de las cantidades consumidas de helados en un mes. Cuando el precio es de 2 soles, solo van a consumir 100 personas. Cuando es de sol 50, solo se consumen 250. Pero cuando es de 50, consumen 500 personas. Es decir, a menor precio, mayor demanda. A mayor precio, menor demanda. Si el precio de un helado sube a sol 50 a 2 soles, la cantidad que compramos cae en 250 a 100 por mes. Para hallar la elasticidad precio de la demanda, hemos tomado la fórmula de elasticidad tramo, que delta Q de X es igual a cantidad consumida de sol 50 menos la cantidad consumida de 2 soles, que tenemos como resultado menos 15. Delta de precio es igual a menos 2, a 2 menos sol 50, que tenemos como resultado 50. Que como puntos iniciales tomamos el precio de 2 soles, que tiene como cantidad 100 helados consumidos. Y tenemos que delta de Q sobre delta de P por Q por P sobre Q, que reemplazamos, que es menos 150 sobre 50 por 2 sobre 100, que es igual a menos 6 de elasticidad. Si la elasticidad es menor de 1, vamos a tener un valor negativo. Elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda mide la sensibilidad de la demanda de un bien ante el cambio en el precio de otro bien. Se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien en cuestión dividido el cambio porcentual del segundo bien. Que tenemos bienes sustitutos y bienes complementarios. En los bienes sustitutos, cuando la elasticidad cruzada de demanda es positiva, se tiene que el producto Y va a ser sustituto del producto X. De esta forma, ante un aumento del precio en Y, la cantidad demandada de X aumenta. Lo anterior quiere decir que los consumidores consideran que X puede ser buen sustituto, de modo que reemplaza por una mayor cantidad de compra de X en bienes complementarios. En los bienes complementarios, la elasticidad cruzada es negativa. Resulta entonces que los bienes o servicios son complementarios, esto es, se utilizan o consumen en conjunto. Por ejemplo, si el pan y la mantequilla, como a la mayoría de la gente les gusta consumirlas juntas, si al aumentar el precio de la mantequilla, reducirán sus compras de este producto, pero también se reducen las compras del pan. Tenemos otro ejemplo, que es del café y el chocolate.
que el café en el mes de noviembre, su precio es de 1 sol y la cantidad es de 400, pero en diciembre aumenta a sol 20, y la cantidad reduce a 320. En chocolate, en noviembre es de 2 soles y su cantidad es de 250, pero en diciembre mantiene su precio y su cantidad aumenta a 380, que determinamos la elasticidad de X y Y de la siguiente fórmula. Delta UX sobre delta PY por PY sobre QX, que reemplazamos. 380 menos 250 sobre 1 sol 20 menos 1 sol por 1 sol sobre 250. Que tenemos como resultado de la elasticidad X y Y 2.6. Es decir, es un bien sustituto al aumentar el precio de café, disminuye su cantidad consumida, pero al mantenerse el precio del chocolate, aumenta su cantidad consumida. Elasticidad de ingreso de la demanda. La elasticidad es precio de la demanda. Cubre el estudio de la sensibilidad en las cantidades demandadas de un bien frente a las variaciones en los niveles de ingreso de los consumidores, que explica lo que ocurre con la demanda en función que el consumidor gane más o menos dinero. Para obtener el valor, mide la magnitud de la variación de la cantidad demandada ante una variación en el ingreso del consumidor. Que encontramos los bienes económicos, que son los bienes normales. Son aquellos en los cuales la elasticidad de ingreso posee valores positivos. En los bienes de lujo son aquellos donde cuya elasticidad de ingreso mantiene valores mayores que 1. Bienes inferiores se dice así a los bienes económicos en los cuales la elasticidad de ingreso posee valores negativos. Bienes de primera necesidad, estos bienes son aquellos que poseen elasticidad positiva, pero menor que 1. Que tenemos como la fórmula de elasticidad de ingreso es igual a la variación porcentual de la demanda sobre la variación porcentual del ingreso. Elasticidad de la oferta. En este tipo encontramos el estudio que realiza la economía para conocer en qué medidas varían las cantidades ofertadas de productos por parte de las empresas productoras, como resultado de las variaciones en ciertos determinantes. Su fórmula es elasticidad de precio es igual a delta Q sobre la cantidad inicial más la cantidad final sobre 2 entre delta P sobre el precio inicial más el precio final sobre 2. Elasticidad precio de la oferta. Es la clasificación que contiene el estudio que busca conocer en qué medidas ocurren cambios en las cantidades ofertadas de productos por parte de las empresas productoras. Ello como consecuencia de variaciones presentadas únicamente en el precio. La elasticidad precio de la oferta es igual a la variación porcentual de la cantidad ofrecida sobre la variación porcentual del precio. La elasticidad cruzada de la oferta. Aquí se integra el análisis de la sensibilidad que presentan las cantidades ofrecidas de un bien ante la variación en el precio de otro bien. Para obtener el valor de la elasticidad cruzada de la oferta, mide el cambio proporcional en la cantidad ofrecida de un bien ante el cambio proporcional en el precio de otro bien. Que tenemos la siguiente fórmula,
que es igual a delta U1 sobre US1 dividido entre delta P2 sobre P2. A continuación, mi compañera Raiza seguirá con la exposición. Bien, continuando con la exposición, hablaremos de los determinantes de la demanda, como es la población, la estacionalidad, los ingresos de los consumidores y los gustos. Como población, depende de la población y las características. Cuando hay a más personas, hay mayor demanda. Además, debemos de tomar en cuenta que si la población en aumento es realmente el público objetivo al cual dirigimos nuestro producto. Por ejemplo, no es lo mismo que aumente la población de personas de tercera edad a una población de jóvenes. En la estacionalidad se refiere a los factores tales en el momento del año en el que se consume el producto, dependiendo a la temporada. Por ejemplo, es usualmente en los meses de enero, febrero, marzo, que es temporada de verano, la demanda de helados aumenta, que son productos alternativos o sustituidos. Si repentinamente el precio de un producto que consumíamos antes con frecuencia ha aumentado. Por ejemplo, el postre. Si en el caso que subiera mucho, probablemente buscaremos otro producto para reemplazarlo. En este caso, el postre podríamos empezar a comer otros más baratos. Podríamos reemplazarlo ya sea por chocolates o galletas o algo que sea de nuestra preferencia, ¿no? En el ingreso de los consumidores, si el nivel de ingreso de las personas aumenta, usualmente tendremos a demandar más bienes, ya que dentro de las posibilidades económicas, caso contrario, los ingresos disminuirían, ¿no? En el caso de los gustos, tenemos, por ejemplo, el año 2019 y el año 2020, los gustos y la temporada ha cambiado debido a que las personas suelen cambiar. También podrían generar lo que es el producto deje de ser tan demandado por sus consumidores. Por ejemplo, cuando en el mercado se pone de moda algo, usualmente la demanda va a crecer. Sin embargo, en muchos casos la moda no dura para siempre, ¿no? Y también depende del cambio de las temporadas que se den. Aquí tenemos lo que son los determinantes de la oferta, que es la competencia, los costos de producción, los cambios en la tecnología y las expectativas de los productores. En el caso de las competencias, los precios de otros bienes y servicios del mercado. Por ejemplo, si vendemos cartucheras y aparece un nuevo emprendedor que empieza a lo que es vender el mismo producto, pero no en el mercado, sino en el barrio, pero a un menor precio. Ahí variaría porque tendrías el mismo producto y de una manera más cercana. Los costos de producción. El aumento o la disminución del precio de los recursos de la materia prima. Por ejemplo, si tenemos un puesto en donde vendemos hamburguesas y de repente el precio de la carne ha aumentado, nos veremos en la obligación de aumentar lo que son nuestros precios. No, en los cambios de la tecnología, desde que se hubo lo que fue la innovación de maquinarias, nuevos métodos de producción, los cambios en la tecnología permitirán que la empresa reduzca costos y también obtenga mayores ganancias. Por ejemplo, si la fábrica de polos, vemos que acaba de salir en el mercado un tipo de algodón que es mucho más económico que con el que trabajamos nosotros y también es de muy buena calidad, pues decidiremos comprar nuevas máquinas para coser lo que son polos de la misma calidad y así podemos fabricar
muchos más polos en menos tiempo. Las expectativas de los productores. Tomamos en cuenta aquí lo que es los factores de nuestro entorno, porque si sabemos que se va a construir lo que es una carretera, esto podría facilitarnos lo que son los accesos a los productos a los consumidores, ¿no? En conclusiones, es un instrumento extremadamente muy importante en lo que es la ciencia económica, ya que posee muchas grandes aplicaciones y varias situaciones económicas. Asimismo, la elasticidad de la demanda es de mucha gran importancia, ya sea para el sector empresarial o para el sector del Estado, puesto que nos permite anticipar los comportamientos del mercado ante variaciones nuevas de factores como los precios de los bienes y de los servicios. Muchas gracias.